Y llegaba otra generación y lo mismo, disconformes. Y cuando ya llegó a oídos del superior mayor, o de la superiora mayor, aquello, dijo, bueno, pero es que hay que esperar, aún quedan 2 años, pero después de los 2 años ya pondremos otra persona. Esto es condenar a determinados grupos a vivir sin luz. Yo creo que la ética de la renuncia debería funcionar más entre nosotros. Porque hay personas que bloquean la acción del espíritu, que crean tinieblas en torno a ellas, cuando un superior siempre te dice, no lo veo, y le dices otra propuesta nueva, es que no lo veo. Pues entonces dice, usted va a ser un líder ciego, y mira lo que dijo Jesús de ellos. En segundo lugar, agente de cambio. Un líder tiene que buscar hoy, y además en este tiempo, la innovación. Si nos dicen, estamos en tiempos de nueva evangelización, por lo tanto hay que realizar una conversión pastoral. Hay que realizar una conversión evangelizadora. No nos vale hacerlo de siempre. No nos vale decir, vamos a seguir con esto que ha funcionado muy bien durante el tiempo. Es decir, el agentes de cambio. Ser capaces de crear cambios. Y no repetición y repetición. Y fíjense que tenemos en peligro la vida consagrada de vivir siempre con el piloto automático. Nos levantamos y sabemos dónde tenemos que ir y vamos automáticamente a todos los lugares y volvemos el día siguiente a repetir lo mismo y después a repetir lo mismo. Pero ¿es esto lo que el Espíritu nos pide hoy? Necesitamos agentes de cambio. Y por esto la Iglesia hoy nos dice, no vieja evangelización. No la evangelización como hasta ahora, sino innovación evangelizadora. Y solamente los nuevos evangelizadores, las nuevas evangelizadoras, obedecerán a la Iglesia. Pero quienes sigan repitiendo lo de siempre y digan, mire, lo que usted está haciendo ya lo hacíamos en el siglo pasado, estos no son nuevos evangelizadores. El liderazgo también en equipo. Nos estamos convenciendo cada vez más que ven más 2 ojos que 1 y ven más 4 ojos que 2. Es decir, ordinariamente, cuando un líder ve solo por sus propios ojos, está viendo muy limitadamente. ¿Saben ustedes cuántos ojos tiene el Espíritu Santo según el Apocalipsis? Los 7 ojos del Espíritu. El Espíritu tiene 7 ojos. Es decir, yo solo tengo 2, pero como Gonzalo ya tenemos más ojos. Y si decimos, vamos a ponernos todos de acuerdo, a ver qué vemos entre todos, tenemos ese número simbólico que son los 7 ojos del Espíritu. Polifemo era un monstruo enorme, todos le tenían mucho miedo, pero por gracia de Dios tenía un solo ojo. Entonces le atacaban por todas partes. Ya con 2 ojos vemos un poco más, pero si vamos con el coche necesitamos los retrovisores y así ya vemos mejor. ¿Por qué si no? Pero ¿qué sería ver con los 7 ojos? ¿Se imaginan ustedes lo que es la visión total y perfecta? Pues esa visión la podemos conseguir contando con los demás. Entonces un superior que es un polifemo, o que es un hombre o una mujer con 2 ojos sin retrovisores, nos puede llevar al accidente. Sin embargo, cuando tenemos la visión total, de ahí la necesidad del equipo y de contar con todos y de escuchar a todos y no de ir siempre enseñando a todos, porque de verdad ha habido un estilo que ha consistido en pensar que cuando uno es superior tiene que ser el maestro de todo el mundo. Por eso también va muy conectado con este perfil antropológico la capacidad de aprender. De aquellos que dicen, desde que estoy en este cargo de líder, estoy aprendiendo tanto. Cada persona se convierte para mí en un maestro, en una nueva luz. Y por eso tenemos ahí la figura de aquel que se convierte en discípulo de aquellos con los que se encuentran. Y finalmente, la honestidad. Dicen que esta es una de las cualidades más creíbles en un líder, que sea una persona honesta, que sea limpia, que no sea una persona que te engaña,
Que no sea una persona que tiene tejes y manejes y entonces te da la impresión de que es una persona que te quiere de alguna manera engañar para llevarte allí a donde esa persona quiere. O que es una persona que por una parte dice algo y por otra parte hace lo contrario. La honestidad. Un líder honesto es un regalazo para la Iglesia, para la sociedad, para nosotros. Pero cuidado, que hay líderes que buscan demasiado su interés o los de su grupo, que crean algunas mafias, que son capaces también de imponer sus propios intereses y descuidar a los más débiles, y que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. El liderazgo, autoridad y servicio. Ya se dice que la autoridad en la Iglesia es servicio. A mí es una palabra que de verdad me encanta, la palabra servicio, porque además es evangélica, es diaconía. Jesús hablaba de que se definía a sí mismo como el siervo, el servidor. El liderazgo de servicio, ¿en qué consiste? A veces, simplemente con decir esto estamos diciendo mucho, pero decimos poco. Y la sociedad nos enseña a entender mejor lo que es el servicio. Miren, a mi modo de ver, yo no tengo que decir si soy un servidor, sino que tengo que preguntar a mis hermanos y hermanas: oigan, ¿sienten ustedes que yo les sirvo para algo? ¿Ustedes se sienten bien servidos por mí? No yo definirme como servidor, sino que la gente me pueda decir a mí: qué bien nos estás sirviendo. Una madre no tiene por qué definirse a sí misma como servicio. Serán sus hijos los que dicen que tenemos una madre que se define por nosotros. Ya no hace falta decir más. Nos sentimos con nuestra madre muy a gusto. Estamos muy bien. Pero ¿qué ocurriría si resulta que ustedes están liderando una comunidad y quienes están en la comunidad no se sienten servidos? ¿Qué ocurriría si hiciéramos una encuesta en un instituto y dijéramos: ¿ustedes se sienten servidos por el gobierno general, por el gobierno provincial, por sus superiores? ¿Y si la respuesta fuera: pues no nos sentimos servidos? ¿Cómo es el servicio? Dicen que lo más normal es ser servido y no servir. Lo más normal en todos nosotros es que nos encanta que nos sirvan. Pero también, cuando servimos, pues a veces sentimos por una parte un placer, un gusto. Es un gusto servir a los demás, pero hasta cierto punto. Porque luego también llega otro punto en el cual es amargo el tener siempre que estar sirviendo. Y dicen: bueno, yo aquí siempre sirviendo, ¿y a mí quién me sirve? Y por esto hay una especie de agridulce del servicio. Y el servicio siempre comporta un poco de sacrificio y de abnegación. A mí me lo decía un gran profesor de Derecho de la Universidad de Laterano, en Roma. Dice: mire, usted siempre que tenga que hacer un servicio, por una parte sentirá un cierto placer, pero piense que todo servicio cuesta. Y entonces, para servir hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Pero luego hay servicios que son muy genéricos y hay servicios personales. A nosotros lo que nos encanta es no solamente que nos digan: pueden ir ustedes a tal ambulatorio y allí les servirá el médico y les servirá en la salud, sino que quisiéramos llegar en el momento adecuado, de tal manera que cuando yo llegue ya me reciban inmediatamente. Que el servicio sea personalizado y no un servicio genérico. Entonces, esto también quisiéramos en la vida consagrada: tener y obtener un servicio que sea personalizado y que no sea simplemente el servicio genérico que se da a todos. La personalización, y que cada uno sea servido, pero en su propio problema, en su propia situación, y no que se diga: aquí todos igual, porque ese ya no es servicio personalizado. No es lo mismo que una persona pida un servicio en unas condiciones y otra en otras condiciones. Pero el servicio también tiene una dimensión de que puede mejorar.
mejorar los servicios. Fíjense ustedes lo que la sociedad va poco a poco avanzando en la mejora de los servicios. De tal manera que se puede decir, estas comunidades están siendo cada vez más servidas. Y no como me ocurrió en alguna ocasión, encontrarme con una gran comunidad de jóvenes, pero eran como ovejas sin pastor. El formador no tenía que servirles, estaba siempre en otros servicios, pero no en el servicio en el que le correspondía servir. El servicio también tiene una dimensión estética. No es lo mismo servir de una manera que de otra, estética. Hay servicios que son muy bellos, que cuando nos ofrecen un servicio bello, estético, parece que todos respiramos, disfrutamos, decimos, qué bello, qué bien que lo hace usted. Aquí a gusto, uno se siente un rey con usted, o uno se siente una reina, pero qué bien que lo hace. No son esos servicios agobiantes, de esas personas que apenas te dejan ser tú mismo, te sirven tanto que al final te esclavizan. Como decía alguien, cuando da un abrazo, no sabes si te da un abrazo o te apresa. Pues bien, hay servicios que de verdad son bellísimos. Y cuando la gente sale diciendo, qué bello, da gusto, esto es fantástico. Por eso también, al servir, el líder trata de descubrir y de recrear esos contextos de belleza en los que una persona se siente dignificada. Una vez un mendigo me decía, sí, en aquel lugar te dan la comida, pero ni te miran a la cara. Podemos estar atendiendo a los ancianos, pero atendiéndolos de tal manera que los hagamos sufrir mucho y que los hagamos como si fueran personas que no tienen dignidad. Pues es que no se da cuenta, es que tiene Alzheimer. Pero los que tienen Alzheimer, y lo digo porque le ocurre a mi madre, tienen corazón. Y a través del corazón entienden otras cosas. Pero cuando les tratas como si fueran un trasto, estás tocando y maltratando el cuerpo de Cristo. Luego también el servicio es terapéutico. Un buen servicio, un bello servicio sana, cura. Cuando es acogida una persona que está muy herida por un sanador, por un buen líder, esa persona bien acogida, poco a poco siente que ese servicio le cura, le sana. Cuando descubres un médico que en lugar de ser una auténtica persona que te acoge, simplemente te recrimina, te sube hasta la tensión. En cambio, cuando te encuentras con un médico que te acoge, es que simplemente la acogida vale más que... Y es lo que hacía Jesús. Jesús no recetaba. Jesús no decía, usted tiene que tomar esto. Y le decía, usted tiene que hacer esto. Simplemente la presencia de Jesús curaba. Qué bello es tener el carisma de ser un líder cómplice del Espíritu Santo. La autoridad. Hay personas pues, que, claro, dicen, bien, el servicio bien, pero también la autoridad. Sí, servir, sí, pero también la autoridad, que cuando mando, mando. La palabra autoridad, como todos sabemos, significa augere, hacer crecer. Y entonces la palabra autoridad tiene mucho que ver con el crecimiento. Crecer. Esta es una palabra mágica en nuestro propio tiempo. Crece la economía, crece la cultura, crece. Yo también he escuchado muchas veces a los formadores decir de los formandos, se le nota cómo va creciendo. Cómo va creciendo. Y es verdad, estamos en procesos que nos hacen a todos crecer. Y la autoridad es esa capacidad que tenemos de acompañar los procesos de crecimiento y de favorecerlos. El crecimiento, sin embargo, también es ambivalente. No crecen los cánceres, no crecen los virus, no crece todo aquello que a veces hace mal. Es decir, también el desierto crece. También las malas hierbas crecen. Y por esto muchas veces los procesos de enfermedad todos son de crecimiento.
La obesidad